Este programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Su contenido es responsabilidad de su productor. CNC Medellín. Una mirada a la justicia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Una mirada a la justicia, el programa de responsabilidad social en el campo del derecho que busca a través de los diferentes abogados que hacen parte de nuestra organización, que ustedes puedan tener una comprensión, una síntesis y una interpretación de todo el articulado de la normatividad y de los diferentes temas jurídicos que son de importancia ciudadana. Temas donde ustedes pueden participar, obviamente, a través de sus llamadas y también a través de sus consultas en nuestra organización, en nuestra oficina y de las líneas telefónicas de contacto que permanentemente estamos brindando para todos ustedes para cualquier tipo de inquietud, necesidad, duda o consulta jurídica, porque atendemos la asesoría, la consultoría y la representación jurídica. Quiere decir entonces que abarcamos integralmente el manejo y tratamiento del derecho y la solución del conflicto que a usted se le esté presentando. Estamos ubicados en el sector Estadio en Medellín, diagonal a la estación de Metro Estadio en la carrera 71, número 4626 y las líneas telefónicas de contacto 503-0812 y 503-6277. Además de este programa en televisión los martes y jueves de 2 a 3 de la tarde, también hacemos participación los días sábados en radio, en Munera Edman Radio 790 AM a las 9 de la mañana y en la emisora Ondas de la Montaña todos los sábados de 11 a 12 del día. Con estos programas queremos integrar de una manera muy armónica toda esta parte social y jurídica para que tengan mayor comprensión, mayor conocimiento y posibilitar ese acceso a los servicios de justicia que a veces son tan importantes y que muchas personas no pueden acceder a él. Por eso siempre hacemos diferentes alianzas y traemos abogados quienes nos hacen el acompañamiento, expertos y quienes también a partir de una buena asesoría pueden diagnosticar sus casos y pueden representarlos. En la tarde de hoy tenemos al doctor Raúl Cataño, él es abogado especializado en Derecho Laboral y Seguridad Social y con él vamos a trabajar en esta hora, vamos a hacer un trabajo muy práctico, muy dinámico y hablar de un tema que es muy especial y que nos abarca un segmento que de pronto no ha sido muy trabajado, es el de los servidores públicos. Por eso le damos la bienvenida, doctor Raúl Cataño. Muchas gracias por participar de nuestro programa. Muy buenas tardes, doctora Giovanna, muy buenas tardes a los televidentes. Complacido de estar acá hablando un poco del tema de pensión, que es tan complejo, hablando también del tema de los servidores públicos, de unas sentencias recientes de la Corte Constitucional, una sentencia de CEU. Pues tenemos esta tarde buenos temitas para tocar interesantes, en tanto el tema de la transición y cómo está afectando esas sentencias, tanto la reliquidación de los servidores públicos y también hay una parte que está poco explorada. Claro, y es que en temas de seguridad social son muchos los conflictos que se presentan, son muchas las inquietudes y las dudas, porque recuerden que la seguridad social tiene que ver con esa parte fundamental, con ese mínimo vital que en parte de su adultez va a representar la manera como va a poder sobrellevar su vida, cómo va a poder solventar sus gastos y cómo va a poder usted sobrevivir. Por eso todos los días trabajamos, nos levantamos con el ánimo permanente de que algún día nos vamos a pensionar y poder disfrutar de una muy buena mesada. Doctor Raúl, cuéntenos para los servidores públicos, ¿cuál es ese régimen especial que ellos tienen y manejan y que es importante que todos también conozcamos para cualquier tipo de inquietud? Claro que sí, doctora Giovanna. Hay cosas que son complicadas en el tema pensional, ¿cierto? Primero que todo, que la normatividad es interpretada por los jueces y los jueces interpretan esas normas y al interpretarlas pueden crear ciertas modificaciones de las mismas.
¿cierto? Entonces, la jurisprudencia hace que las normas sean variables o que su interpretación sea variable. También influye en la composición de la sala de los altos tribunales. Si hay una sala que llega una sala renovada que tiene determinado pensamiento y dice esto es viable y antes no se estaba trabajando así, pero ya se puede trabajar por este lado, ¿cierto? Entonces, en el tema de los servidores públicos es el tema que genera mucho conflicto jurídico y mucha interpretación jurídica por parte de los abogados, por parte de los magistrados, por parte de los altos tribunales. También se genera mucho conflicto, incluso en los mismos colpensiones con las mismas circulares, que ellos van cogiendo circulares, van programando circulares internas y le dicen a los abogados o analistas de pensiones cómo es la forma de decidir la pensión, conforme la normatividad vigente y conforme la jurisprudencia. Entonces son cosas que uno dice, bueno, acá decirle al cliente que le vamos a sacar la pensión de esta manera, que se va a liquidar de esta forma, pues uno dice, bueno, por el momento están liquidando así la pensión, pero no sabemos qué vaya a decir la jurisprudencia. Cambiar. Sí. Entonces en estos días este año salió una sentencia de la Corte Constitucional, una sentencia SU 230 del 2015, en la cual establece que la forma de liquidar la pensión para los servidores públicos es normal y es igual a como lo consagra el artículo 36 de la Ley 100 del 93 y como lo consagra la Ley 100 del 93, que es por los últimos 10 años, el tiempo que le hiciere falta, o por toda la vida laboral si la persona tiene más de 1.250 semanas, porque según la interpretación constitucional que hace la Sala, dice que a raíz de la vigencia de la Ley 100 del 93 se respetan los regímenes pensionales, pero el monto y el monto se respeta el monto en el IBL y se respeta el régimen, pero la forma de liquidar no se va a respetar. Se va a tener en cuenta es la que entabla la Ley 100 del 93. Esa es una postura que está teniendo últimamente la Corte Constitucional, postura que es contraria al Consejo de Estado, ¿cierto? El Consejo de Estado sí en varios pronunciamientos ha establecido que la forma de liquidar de los servidores públicos es por el último año de servicios. O sea que ahí podemos decir que existe un choque de trenes, cuando la Corte Constitucional tiene un argumento, una postura y el Consejo de Estado es otro. Pero ¿cuál es la implicación de esto? ¿Cuáles son los cambios o desmejora o mejora aún la situación de los servidores públicos? Doctora Giovanna, choque de trenes como tal no, porque la Corte Constitucional es la última palabra. La Corte Constitucional es el órgano más importante que tiene Colombia. ¿Cómo tendrá de poder que la Corte Constitucional le dijo al presidente Uribe usted no se puede volver a lanzar como candidato presidencial nunca jamás en su vida? Y al presidente Uribe le tocó aceptar. Entonces la Corte Constitucional, porque la misma Constitución le otorga ese poder, y este es un país constitucionalista, entonces tiene ese poder. Sin embargo, si hay unas interpretaciones y puede ser que haya un revolcón, incluso que haya unos nuevos magistrados y que una interpretación similar a la que está dando el Consejo de Estado. Entonces uno siempre dice, bueno, acá seguridad jurídica como tal, pues poca, por esas situaciones que se presentan. Hay veces a favor de la persona y otras veces a desfavor de la misma. En este caso pienso que es un retroceso, sobre todo para los funcionarios públicos que venían laborando desde años atrás. Eso también pues se da porque en Colombia lastimosamente hay cierta corrupción y altos magistrados o miembros de las cortes que hacían cuando a la persona le faltaba un año para pensionarse, como la forma de liquidar ese último año, hacían que estuviera un año como magistrado de la alta corte, el amigo de entonces cuando salía pensionado salía con un muy buen salario. Entonces de pronto la Corte Constitucional también, para mirar el tema financiero, para evitar estas burlas al sistema, también lo hizo de esta forma, pero como dicen, por pecadores pagan justos. Entonces, ¿qué implicación tiene esto? Que antes estábamos molestando mucho, estamos haciendo muchas peticiones, molestando no, pues, pero le estábamos poniendo la dificultad a Colpensiones, diciéndole que reliquidara la pensión de los servidores públicos con el último año de salario devengado. Obviamente hay que hacer una diferencia, que los servidores públicos son de dos categorías: trabajadores oficiales y empleados públicos. Allí referirme a servidores públicos en el último año, me refiero a los empleados públicos que tienen derecho a esa reliquidación por el último año. Los trabajadores oficiales sí no tienen ese derecho. Vamos a ver las dos posturas, un antes y un después. ¿Cuál es más beneficiosa para los servidores públicos?
Bueno, hay que mirar, porque también salió una sentencia el año pasado, una sentencia, la SU 769 del 2014, que es una sentencia que dice que la persona que cotizó, que no cotizó al Seguro Social, sino que cotizó a determinada entidad, tiene la posibilidad, si tiene más de 1.250 semanas, y a pesar de no tener cotizaciones entre el 1 de abril del 94, tenga la posibilidad de pensionarse con el decreto 758. Recordemos que los servidores públicos se pensionan con la ley 33 del 85 y antes habían también otra normatividad que es la ley 71, está la ley sexta del 45, está también el decreto 229, está la ley 32. Habían un sinfín de normatividad, pero por norma general la que es más aplicable es el 546 para los del Ministerio Público y los trabajos de la rama judicial, y la ley 33 para los empleados públicos. Entonces, ¿qué decía esas normas? El 546 dice que es el 75% de lo devengado, de lo más alto, de lo que se devengó más alto en el último año. O sea, que yo en el mes de diciembre devengué 14 millones de pesos y el resto de los meses ganaba 15 millones de pesos. Entonces me tienen que aplicar el 75% de lo devengado en el último año, el salario más alto. ¿Cierto? Entonces uno decía, bueno, esta era mucho más beneficiosa, esta forma de liquidar, a coger toda mi vida laboral o los últimos 10 años laborales, ¿cierto? Porque obviamente hay proporción con lo devengado, con todo el tiempo. Pero ¿qué pasa, doctora Giovanna? A ver, yo voy a poner un poco más en contexto porque eso es mucha normatividad. Claro, y es bien importante que tengan en cuenta también los televidentes que todo este cúmulo de normas pues son interpretadas y son comprendidas por cada uno de nosotros como abogados, y lo que buscamos es que ustedes tengan el contexto general, el modelo, y por eso es importante dar ejemplos para que la podamos ser más aplicativa de alguna manera. Claro que sí, doctora Giovanna. Con la creación de la ley 100 del 93, antes de existir la ley 100 del 93, primero no existían los fondos privados y segundo existían muchas normatividades por las cuales las personas se podían pensionar. Entonces, ¿qué quiso hacer la ley 100 del 93? Hacer como una especie de embudo y coger todo el chorro y filtrarlo y que salga solamente por un tubito. Entonces la forma de liquidar y la forma de pensionarse va a ser así para todo el mundo: servidor público, trabajador oficial, trabajador privado, y vamos a acabar con toda esta infinidad de regímenes pensionales. ¿Por qué? Por la sostenibilidad financiera del sistema como tal. Porque eso es obviamente las personas contribuyen para su pensión, pero como en Colombia hay tanta diferencia en el tema de los salarios mínimos al recibir la pensión, muchas veces o la gran parte del tiempo, incluso de hecho es así, el Ministerio de Hacienda es el que gira el dinero para que Colpensiones pague la nómina de los pensionados. No es que los pensionados estén cotizando o nosotros que estamos cotizando estemos aportando para que los pensionados se reciban su mesada pensional, porque es tanto el déficit que le toca al Estado, aparte de la cotización que están haciendo los colombianos, le toca al Estado sacar de su erario público para financiar esa pensión, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiso hacer la ley 100 del 93? La ley 100 del 93 lo que quiso es coger todos esos regímenes pensionales y que dejaran de existir, pero no podía mochar todo eso de tazo. No podía decir, bueno, hasta acá y ya, listo, hasta luego, todo el mundo con esta norma, no, porque había una gente que estaba próxima a adquirir unos derechos pensionales. Entonces el Estado no podía cercenar esos derechos que estaban próximos a reconocerse. Entonces por eso creó el artículo 36 de la misma 100 del 93, que dijo, vea, a partir de la 100 del 93 nos vamos a jubilar así, pero esta gente que está en determinadas condiciones va a poderse pensionar con la normatividad anterior a la creación de esta ley. Eso es lo que la gente llama transición, que la gente muy mal llama, dice ley de transición. No es una ley, es un artículo. Es el artículo 36, la ley, claro. Es la ley 100, ¿cierto? Entonces como estaba la posibilidad de pensionarse con regímenes anteriores, entonces están los servidores públicos. Venga, es que yo cumplo con los requisitos del artículo 36 de la ley 100 y a mí me da para pensionarme con la ley 33 del 85. Entonces acá es cuando empieza la batalla de ideas entre las altas cortes diciendo, no, entonces la ley 33 del 85 decía que esta era la forma de liquidar, pero como la ley 100 no lo dice muy claramente cómo se va a interpretar, entonces si no lo dijo se respeta o no se respeta. Entonces es por eso que ha venido tanto
este desarrollo jurisprudencial en los últimos tiempos, donde dice, bueno, primero decían que sí, después dijeron que no, después de otra vez que sí, después otra vez que no. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa acá? Entonces uno al cliente a veces le tiene que decir, vea, lo que pasa es que acá en Colombia seguridad jurídica no hay. Porque hoy estamos pensionando de esta forma y ya después puede haber una sentencia de SDU, que es una sentencia de unificación, que es la sentencia de más alto grado que hay, porque es se unen todos los magistrados a pensar así, dice, bueno, vamos todos a pensar así de esta forma y así se tiene que decidir y se tiene que dar cumplimiento en los juzgados, porque ya lo dijimos nosotros. Hace parte incluso integrante del articulado normativo, y es importante que les digamos a todos los televidentes que una jurisprudencia está conformada por 3 sentencias del mismo estilo, del mismo tema, y puede generar también esa jurisprudencia la posibilidad de que se pueda argumentar o se pueda soportar como fundamento de derecho. Y la SU, doctor Raúl, es como usted dice, la que unifica, una sentencia unificadora de un tema en concreto y es ley en determinados casos para, obviamente, buscar una buena argumentación en una demanda. Entonces lo que está pasando, doctora Giovanna, que la SU 230 de este año dice que la forma de liquidar a los servidores públicos es la misma que se tiene en cuenta para las personas que trabajan para entidades privadas, ¿cierto? Entonces ya Colpensiones empezó a negar la reliquidación de las personas que estaban solicitando, de empleados públicos que estaban solicitando la reliquidación, ya empezaron a negar con base en esta sentencia de SU. Lo que no está haciendo Colpensiones es que la Corte Constitucional también sacó una SU, la 769, en la que dice, vea, a ustedes también se le puede liquidar con el 90% en el IBL, teniéndole en cuenta todos los años cotizados, independientemente lo haya cotizado o no al Seguro Social. Entonces son cosas que están pasando y a mucha gente, doctora Giovanna, a mucha gente le han negado la pensión por eso. ¿Por qué? Porque tienen las 500 semanas en los últimos 20 años, pero no tienen cotizaciones al Seguro Social antes del 1 de abril del 94. Y ya la Corte Constitucional habló con una sentencia de SU diciendo que no es necesario tener cotizaciones antes del 1 de abril del 94 para que me apliquen a mí el decreto 758 del 90. También habló, y eso lo habló mediante una sentencia de SU. Entonces Colpensiones de una manera muy amañada, aplica la sentencia de SU 230, pero no aplica la sentencia de SU 769. ¿Y qué está pasando entonces con todas estas personas que les han negado la pensión y que de pronto están manicruzadas, no saben de este avance legislativo y normativo, y que obviamente la invitación para que, claro que sí, doctora acudan Giovanna, a esta asesoría, que es importante, que si a usted le negaron su pensión, si usted es servidor público, el doctor Raúl, mirando la resolución, puede darle una buena información. Por eso son buenos estos programas, doctora Giovanna. ¿Para qué? Para decirle a la gente qué es lo que está pasando, porque mucha gente le negó la pensión y dice que vaya, no, es que me negaron la pensión. No tenía derecho. No tenía derecho. ¿Qué sabemos que está pasando? Pues la gente que hay de la oficina le estamos trabajando. A los que nos están viendo, ojalá vayan. Para eso son estos programas, doctora Giovanna, para partir el conocimiento y decirle a la gente, vea, esto está pasando ahora. Venga usted que de pronto le negaron la pensión porque no tenía cotizaciones antes del 1 de abril del 94 con el Seguro Social. Tenía cotizaciones, sí, o estaba con alguna entidad pública que no le cotizaba el Seguro Social. Entonces el Seguro Social le dice, no, es que usted estuvo con una entidad pública antes de la vigencia de la ley del 93, entonces no le podemos reconocer con el decreto 758, que es el que se reconoce a los empleados privados que estaban siempre cotizando el Seguro Social. Pero con base en esta sentencia podemos pelear y decir, venga, que es que hay una sentencia que ya habló y nos dice que la persona, así haya trabajado por una entidad pública, haya cotizado una caja o un fondo diferente al Seguro Social, tiene la posibilidad de que se le liquide la pensión con el decreto 758, teniéndole en cuenta toda su historia laboral. Y al tenerle en cuenta toda su historia laboral, si tiene más de 1.250 semanas, puede darle un 90% en el IBL. Entonces, primero, la gente que está pensionada como servidor público, sobre todo las mujeres, podemos mirar que también procede una reliquidación. Y a la gente que le negaron la pensión, también podemos mirar para poder acceder a la pensión. Incluso últimamente hay unas sentencias desde el año pasado hay unas sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Casación Laboral en la cual nos habla
de que también hay una posibilidad de reconocimiento con la ley 71 del 88, que es posible sumarle el tiempo público y el tiempo privado, así no se haya cotizado a una caja o a un fondo, porque el Seguro Social negó infinidad de pensiones, porque la persona, a pesar de que se sumaba el tiempo público y el tiempo privado, Colpensiones negaba diciendo, y el Seguro Social negaba diciendo, que no se tenía en cuenta ese tiempo porque no lo cotizó una caja o un fondo. O sea, que yo trabajaba para el municipio de Itagüí. El municipio de Itagüí o el municipio de Bello no tenía caja, no tenía fondo, sino que ellos eran mismos los que asumían el pasivo pensional. La persona trabajó un tiempo con el municipio de Itagüí y con el municipio de Bello. Se retiró y entró a trabajar en empresa privada. Cuando fue a pedir su reclamación pensional, el Seguro Social le niega y le dice, no señor, es que vea, usted le podría dar para la ley 71 del 88, pero como el municipio de Itagüí o el municipio de Bello no tenían una caja, sino que ya eran los mismos los que asumían su pasivo pensional, usted no tiene derecho porque la ley 71 dice que es caja o fondo, pero ya hay una sentencia de la Corte que dice que no tiene que ser caja o fondo, simplemente que lo haya elaborado para una entidad pública. Igual esa entidad pública debe reconocer esos aportes de alguna manera. Claro que sí, doctora Joana, para eso son los bonos pensionales. Los bonos pensionales es una forma de hacer rentable la pensión, una forma de financiar la pensión de la persona. Hay varios tipos de bono, que deberíamos hacer un programa para explicar el tema de bono, porque también es un tema complicado y nos llevaría a otros 2 programas el tema de bonos, pero es la posibilidad que la persona tiene de que yo trabajo un tiempo con esta entidad, entonces la Colpensiones pensiona a esta persona y va de manera interna, la persona no tiene que hacer nada, la persona simplemente lo único que tiene que hacer es presentar su documentación y recibir la pensión, y de manera interna Colpensiones va y le cobra el municipio, venga que es que yo ya pensioné a este señor trabajó con este tiempo, entonces esa es la división por rata del tiempo prestado y si usted nos debe a nosotros este valor, o si es una cuota aparte, usted tiene que pagar este valor durante toda la vida donde este señor, hasta que este señor fallezca o su beneficiario de ley fallezca. Que es bien importante todos estos temas de seguridad social porque es la manera como usted, después de haber tenido una vida productiva y que ya va a tener un merecido descanso, pues puede obtener su aporte, su pensión, la manera y el recurso para continuar viviendo. Por eso mañana, el miércoles, estaremos en jornada de brigada judicial en nuestras instalaciones. Mañana vamos a estar con las puertas abiertas desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, atendiendo todas las consultas totalmente gratis y haciendo un énfasis muy especial en seguridad social, lo que tiene que ver con pensiones y en salud, dado que son múltiples los inconvenientes que hay. Lo dijo ahora el doctor Raúl, a muchas personas les han negado la pensión y posiblemente esa resolución que usted tiene donde le negaron a favor de que hayan cambiado las leyes, que haya cambiado la jurisprudencia, que haya cambiado la norma, a usted le puede favorecer. Entonces, no sabemos si usted está en determinado régimen o lo ampara determinada norma. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando usted nos lleve esa resolución o nos cuente su historia, vaya a la oficina y le ofrezcamos la mejor asesoría. Mañana es un día ideal, doctor Raúl, que vamos a estar allí de carácter permanente, atendiendo a las personas nuevas, personas que no tengan la tarjeta jurídica, la tarjeta preferencial, porque obviamente ya quienes tienen la tarjeta preferencial tienen un vínculo muy especial con nuestra organización y por eso mañana queremos hacer una brigada para personas nuevas, quienes tengan consultas, tengan preguntas, que lleven la documentación que crean pertinente y obviamente en lo atinente a la seguridad social, lleven la historia laboral o la resolución o también podemos sacarla, doctor Raúl, desde la oficina directamente. Sí, pero es bueno que la lleven y sobre todo si tienen Sí. viejitas porque a veces hay modificaciones en el número de semanas y presentan inconsistencia, entonces nosotros también la podemos sacar por internet, pero si la tiene llévela, incluso podemos hacer la comparación si hay semanas que aparecieron o que no aparecieron, antes se salieron semanas, entonces bueno que lleve la documentación, que lleve la historia laboral, la resolución, cierto, todas esas cosas que hacen posible el estudio. Sí, Sí, claro, cuenta. porque somos el tema pensional, es un tema muy quisquillosito porque hay mucha normatividad, Claro, eso hemos visto. mucha ley, mucha jurisprudencia, entonces hace que incluso los mismos abogados le saquen el cuerpo a ese tema diciendo, no, es que eso es muy cositero, dicen ahí los colegas, dicen, eso es muy cositero, hay mucha normatividad, mucha resolución, mucha jurisprudencia y uno hay veces como se pierde en ese mar de información.
Entonces sí es bueno que la gente se acerque y que se acerque mañana a la Fundación Una Mirada a la Justicia para poder hacer el caso. Y como usted muy bien lo dice, doctora Giovanna, gente que tenga primera vez, gente que no haya venido de nosotros, porque a los que ya han venido ya les hemos dado respuestas, a los que tienen derecho les estamos trabajando, entonces simplemente es como para evacuar esa gente que tenga su duda. Y es que lo ponemos muy fácil, lo acaba de decir el doctor Raúl, es un mundo normativo que desconocemos, un mundo normativo que no todo el mundo lo va a empezar a dirimir, a comprender. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Acudir a nuestra organización y buscar una asesoría completa, integral. Recuerde muy bien la dirección, Carrera 71, número 4626, Carrera 71, número 4626, sector Estadio. Se bajan en la estación de Metro Estadio, caminan diagonal una cuadra, cruzan el parque que se encuentra en esa cuadra y ahí ven el aviso EPS Jurídica, Una Mirada a la Justicia. También pueden llamar a las líneas telefónicas 503-0812 y 503-6277. Vamos a ir a unos cortos comerciales para regresar nuevamente en Una Mirada a la Justicia y continuar este tema tan vasto e importante que es el de la seguridad social con el doctor Raúl Cataño. Ya regresamos. Comienza Espacio Publicitario. CNC Medellín. Antioquia Tropical Hotel Club cuenta con una espectacular piscina de olas, divertido tobogán y zonas húmedas. Deleítese con nuestra carta de comida típica e internacional, rodeado del hermoso paisaje del Valle de Aburrá. Reserva ya el 444-3447 o en antioquiatropicalclub.com. Mamá, papá, este mes acude a los centros de salud y solicita las vacunas para los niños menores de 6 años, mujeres entre los 10 y 49 años, madres gestantes y mayores de 50 años. Mayores informes en el 444-4448. Medellín, todos por la vida. En la Mueblería Unida obtén tu crédito ya para que decores tu casa con eso que tanto habías querido. Visítenos en la sede de Bello, en la carrera 49, número 45A31, sector Manchester. Teléfono 452-1039, 452-1039. Entra y visítanos en www.muebleriaunida.com, www.muebleriaunida.com y mira más de todos nuestros productos. En su sexta versión, Maridaje vuelve a Plaza Mayor 40 años. Una experiencia para compartir, deleitar el paladar y llenar la vida de amigos y sabores mágicos. Maridaje, del 15 al 18 de octubre en Plaza Mayor 40 años. Un amor que deja huella. De eso se trata Mundo Mascotas, de la sana convivencia entre los animales de compañía y sus amos. Uno de los eventos más esperados por los amantes de los animales. Este año Mundo Mascotas se vuelve más internacional. Estarán importantes empresas de Latinoamérica exhibiendo sus productos innovadores y, por supuesto, muchas más actividades. Vincúlate. Te esperamos del 6 al 8 de noviembre. Finaliza Espacio Publicitario. CNC Medellín. Continuamos en este programa Una Mirada a la Justicia, recordándoles que este programa y todos los que hemos venido haciendo los martes y jueves de 2 a 3 de la tarde, los pueden ver en repetición a través de la página de YouTube. Tenemos el canal Una Mirada a la Justicia en la página de YouTube y de esta manera ustedes lo pueden ver las veces que consideren necesario, lo pueden compartir y obviamente pueden también acudir a nuestras oficinas para cualquier duda, para cualquier inquietud o necesidad que tengan sobre el tema que estemos tratando o sobre los diferentes temas que en el derecho son amplios y que afortunadamente en nuestra organización contamos con abogados especializados en las diferentes áreas del derecho. Les recordamos nuevamente la dirección, Carrera 71, número 4626, Carrera 71, número 4626, líneas telefónicas que aparecen en pantalla y obviamente la invitación nuevamente para que el día de mañana vayan a una jornada especial que tenemos. La invitación es para todos ustedes, asesoría
totalmente gratis en cualquier área y haciendo un énfasis especial con el doctor Raúl en la parte de pensiones y seguridad social, porque son muchos y muy complicados a veces, doctor Raúl, los temas. Hay muchas personas que la han liquidado y no las han liquidado bien. Y hay casos especiales, doctor Raúl, con las mujeres. ¿Hay algo especial en mujeres servidores públicas que hay una invitación especial para ellas en la cuestión de su reliquidación? Claro que sí, doctora Giovanna. Estamos hablando en el tema de las mujeres servidoras públicas, en el cual, obviamente, como las mujeres se pensionan a los 55 años, tanto en el régimen privado, tanto en el decreto 58, como en la ley 33 del 85, como en la ley 33 del 85, entonces, ¿qué pasa? Que hay una pequeña diferencia entre los hombres y las mujeres cuando son servidores públicos. ¿Por qué? Porque las mujeres se pensionan a los 55 años y los hombres también. Pero con el decreto 58, que es para las personas empleadores privados, los hombres se pensionan a los 60. Entonces, un hombre que se pensionó como servidor público se pensiona a los 55 años, 56, 57, 58, 59, se pensiona antes del régimen del decreto 58, o sea que en cambio las mujeres se pensionan a la misma edad. ¿Sí me hago entender? Lo que quiero decir acá es que las mujeres se pensionan a los 55 años, sea por el decreto 158 o por la ley 33 del 85. En cambio, los hombres se pensionan a los 55 años con la ley 33 del 85 y a los 60 con el decreto 58. Entonces, acá lo que vamos a ver con las mujeres es, si usted es mujer y trabajó para PM o trabajó para el municipio de Medellín, para la gobernación de Antioquia, para cualquier S, para cualquier S Metrosalud, la S de Ituango, la S de Jericó, cualquier S, trabajó para la Contraloría, trabajó para la Procuraduría, trabajó para el municipio de México, para cualquier entidad, y se pensionó con la ley 33 del 85, podemos mirar con el decreto 158 si tiene más de 1.250 semanas para reliquidarle la pensión y subirla de un 75% que da el tope máximo, que ese es el porcentaje que da la ley 33 del 85, la ley 33 del 85 da el 75%, y se lo podemos cambiar a un 90% que da el decreto 758. ¿Por qué con los hombres no? Porque los hombres se acogieron a esa pensión con la ley 33 del 85 que le anticipa la pensión 5 años. Entonces, por eso que con los hombres no se puede ¿Cómo trabajar. ¿Cómo que se compensó ahí? No es tanto que se compensó, es porque así lo dice la ley para ellos. Sí. Entonces la ley 33 dice tanto hombres como mujeres 55 años de edad. Pero entonces el decreto 158, que es para los trabajadores del sector privado, también se le podría aplicar a los servidores públicos, pero si el hombre se pensionó antes de los 60 años no es posible. Pero si la mujer, como se pensionó a los 55, tanto en uno como en el otro, sí es posible solicitar esa reliquidación, argumentando, como veníamos hablando al principio del programa, doctora Giovanna, argumentando la sentencia SU 769 del 2014, porque si no, Colpensiones va a negar. O sea que nos toca presentar una petición a Colpensiones, y como Colpensiones acoge la que a él más beneficie, o sea, está cogiendo la 230, pero no está cogiendo la 769, entonces nos tocaría iniciar un proceso laboral. ¿Cómo saber, entre los televidentes que nos están aquí sintonizando y viendo, cuál es el régimen o cuál es la ley aplicable a ellos? ¿Lo dice la resolución? ¿Tienen que estudiar o necesariamente hay que acudir a un abogado para saber cuál es el beneficio, si es favorable o no, y cuál es la ley que los acoge? Bueno, la resolución lo dice, ¿cierto? Sino que hay veces la resolución coge partes de una normatividad, coge partes de otra, dice referente al régimen que se le va a aplicar, pero después por allá mete, cuando niegan el retroactivo, meten una normita del decreto 58, así le están dando con la ley 33 de 85. Entonces puede ser confuso para la persona. Por eso nosotros orientamos la asesoría, miramos la resolución y le decimos, vea señor, usted le consiguieron con esta pensión, usted le consiguieron esta pensión por este valor y con este tipo de régimen pensional, con esta normatividad. Llámese ley 33, llámese decreto 58, llámese 797,
o le acogieron una condición más beneficiosa, pues habría que mirar la resolución. Entonces la persona la puede leer porque la resolución lo dice, porque eso sí tiene Colpensiones. Colpensiones es una entidad que la resolución, por lo general, regla general, explican bien qué es lo que están diciendo, a diferencia de los fondos privados, que los fondos privados ni le explican a la persona nada. Los fondos privados es lo más malo que tiene Colombia. Ya, obviamente, y atendiendo lo que acaba de manifestar doctor Raúl, muchas personas haciendo alarde a la posibilidad de cambiarse de fondo del privado al público. Tenemos una pregunta que obviamente nos hicieron con antelación, y es si una persona desea hacer ese cambio del privado al público, ¿qué debe tener en cuenta? ¿Solamente el valor, el aporte que hace para la pensión, o hay algo más para él saber si le beneficia o no pasarse de fondo? No, bueno, el fondo privado, lo que tiene más, los fondos privados en Colombia dan unas pensiones muy pobres. Por lo general son pensiones de un salario mínimo, dependiendo de lo que gana la persona, porque en el fondo privado lo que importa es el ahorro que la persona tenga en su capital. Ese ahorro está compuesto por los rendimientos, por el bono pensional si hay lugar a ello, más el ahorro que hizo la persona, por el rendimiento pues de toda su vida. En este momento, para que una persona se pueda pensionar en un fondo privado con un salario mínimo, tiene que tener más o menos ahorrado por ahí 145, 150 millones de pesos. Si no, no puede pensionarse. La ventaja que tiene el fondo privado, a diferencia de Colpensiones, que esto es una ventaja que tiene el fondo privado, obviamente la plata la saca el Estado, es algo llamado garantía de la pensión mínima. Por eso los fondos privados se llaman régimen de ahorro individual, o sea, es mi ahorro individual, lo que yo logre ahorrar, ¿cierto? Con solidaridad. ¿Por qué la solidaridad? Porque cuando la persona tiene más de 1.150 semanas y no alcanza ese tope de 150 millones de pesos, no lo alcanza, puede solicitar que se le dé una garantía de la pensión mínima. Puede solicitar que obviamente no puede tener ni propiedades, no puede tener ningún tipo de bien. Entonces siempre es complicado. Obviamente hay una nueva parte. Anteriormente no la estaban mirando, a partir de una resolución de que sale este año, sí están mirando más esa situación. Muchas veces la gente decide quedarse con la garantía de la pensión mínima. Y eso también es mucha decisión de la persona, porque cuando la persona no alcanza ese monto solicitado por la AFP, puede solicitar la devolución de saldos, o sea que se le haría la devolución de todo el dinero ahorrado, con los rendimientos, con el valor del bono pensional. Pero acá lo que está buscando es que la persona quede pensionada, porque una persona ya de 90 años, con ganas de su pensión, y lo que tenga fue una devolución, que ya se haya gastado la plata, porque el 90% de los colombianos reciben la plata y la gastan, no la saben invertir, porque acá no hay cultura financiera. Entonces son situaciones que el Estado tiene que prever. Incluso hay un proyecto de ley, no me acuerdo si es el proyecto número 91, algo así, donde habla que si la persona tiene 651 semanas, puede solicitar la pensión por un salario mínimo y se le va descontando de esa misma pensión, como para terminar de cotizar todas sus semanas. Es un proyecto de ley, obvio, pues todavía no es ley, es simplemente un proyecto. Me parecería viable. Incluso en un programa, doctora Giovanna, lo estuvimos hablando, creo que en el programa del sábado lo estuvimos hablando. Pues vamos a ver qué pasa con ese proyecto de ley. Doctor Raúl, sin apartarnos de los servidores públicos y de este tema tan interesante que estamos hablando, porque seguimos con la seguridad social, tenemos una inquietud que es importante que se resuelva, y es las personas que cotizan a través de lo que llamábamos Prosperar y que ahora es Colombia Mayor, y que llegan a una edad determinada donde esta entidad les dice: ya no es posible que continúen cotizando, hasta aquí recibimos la cotización, y desafortunadamente pues no han cumplido los requerimientos, ni la edad, o tienen la edad pero no tienen las semanas cotizadas. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué recomendación se les puede dar? Porque quedan en un parangón. ¿Qué hago? ¿Sigo pagando de independiente o retiro los dineros que hay aportados en el sistema? Doctora Giovanna, esa es una pregunta bien interesante, es una pregunta que está afectando a muchas personas que están en ese régimen subsidiado de pensión que se llama Colombia Mayor, antes Prosperar. ¿Qué pasa? Que la gente lo recibían cuando la persona tenía 268 semanas, 250 semanas, 300 semanas,
pero hay un tope máximo de edad que son los 65 años, entonces lo recibieron, no, usted sí cumple con los requisitos para entrar acá a Colombia Mayor, venga, empieza a cotizar 25.000 pesos y nosotros le aportamos el resto a Colpensiones. Colombia Mayor, muchas veces la gente tiene ese error y dice que cotizando a Colombia Mayor, no, Colombia Mayor es una entidad que le ayuda a la persona a cotizar para la pensión, o sea, yo pongo mi porcentaje y Colombia Mayor pone el otro porcentaje y se va para Colpensiones, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando? Que mucha gente se inscribió a ese programa y llegan y los llaman y dicen, va, usted ya tiene 65 años, le toca irse de acá, ya no le podemos recibir más cotizaciones, ya no le podemos ayudar más y la persona queda con 500 o 600 semanas. Esa persona pues perdió su plata. ¿Qué le podríamos decir? Siga cotizando y mirando pues cada caso en concreto, decir, siga cotizando como independiente por si alguna invalidez o para que deje la pensión de sobrevivencia, porque recordemos que eso cubre 3 riesgos, no solamente la vejez, cubre la invalidez y las sobrevivencias. Entonces yo tengo ese número de semanas que me sirven para una pensión de invalidez o de sobrevivencia. Yo sigo trabajando, sigo cotizando para que en el momento en que fallezca quede mi señora pensionada o en el momento que tenga una invalidez pueda reclamar la pensión. Pero en el tema de la pensión de vejez, en ese caso, esa gente que tenía más de 55 años de edad, un hombre que tenía 57, 60 años de edad, y va y empieza a cotizar en Prosperar y cotiza 5 años, y ya después le dicen, no, es que usted tiene 65, no lo podemos recibir acá, queda como usted lo dijo, en palabras coloquiales, un parangón, queda mirando para el techo y dice, bueno, entonces ¿qué hago? ¿Para qué me entonces ¿para qué me afiliaron? La indemnización acá no procede. No hay indemnización. Siempre, no, porque es que el Estado te está dando la gran parte de la financiación. Entonces, no, ¿qué te van a decir? No, pues que acá indemnización no hay, porque es que ese es el régimen subsidiado en pensión. O sea, entonces la persona solamente le van a devolver el tiempo que laboró efectivamente y que lo cotizó mediante un empleador. De resto no le dan nada. Esos 25.000 pesos que ahorró por 5 años, por decirlo así, se perdieron. Hacen parte del sistema. Siendo así, entonces... Es que por eso es que se diferencia mucho el régimen de prima media con presión definida con el régimen de ahorro individual. En el régimen de ahorro individual es su cuenta. En este caso, yo estoy aportando para la pensión en un fondo común, que es Colpensiones, ¿cierto? Entonces es un fondo común. Somos la gente cuando dicen, es que yo coticé 4.000 semanas, que me devuelvan otra semana. No, señor, eso hace parte del fondo común. Es que esto no es el régimen de ahorro individual. Y a Dios gracias es así, porque es mucho más favorable cuando la persona gana mucho más del mínimo, porque la pensión es más alta. En cambio, en el fondo privado la pensión es más baja, porque es la cuenta. Incluso en el fondo privado, cuando la gente llega y me habla del retroactivo, yo le digo, es que el retroactivo sale de su ahorro. En cambio, en el régimen de prima media con presión definida, el retroactivo no sale de su ahorro, el retroactivo sale del momento que causa su pensión. Entonces, muchas veces en el fondo privado la persona puede cumplir la edad y no tiene el dinero. Pero entonces, a medida que la persona va avanzando más de edad, se le exige menos, pues es más fácil hacer la pensión por el fondo privado. Entonces la persona puede decir, no, entonces deme desde que cumplí la edad para la pensión. No es que cuando cumplí la edad no era esa plata, ya como está más viejito, no necesita tanta plata, entonces venga, nosotros le damos la mesada pensional, ya sí tiene derecho a la mesada pensional. Y el retroactivo, no es que el retroactivo sale de su cuenta de ahorro individual, el retroactivo se lo sacamos de su cuenta, Tommy. Claro. Y si lo sacamos de su cuenta, no al tope, no al el nivel requerido para poderse pensionar, entonces no se puede pensionar. Entonces le toca Tommy, limpiecita. Con lo que tenían. Con lo que tenían. Obviamente sabemos que el régimen de transición acaba de terminar. Acá estamos hablando que para pensionarse una persona hay una regla general, la edad y el tiempo. Y existen otros regímenes distintos, entre ellos estamos conversando sobre los servidores públicos como tal, pero también es importante acotar que los maestros tienen un régimen diferente, los militares y personas que trabajan como empleados oficiales. Por eso el llamado y la invitación para que todos ustedes mañana posiblemente puedan asistir a una muy buena asesoría, a una consultoría y tener de pronto la representación en el caso que usted requiera. En nuestras oficinas estaremos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde atendiendo masivamente el público que nos llegue en general y buscando la mejor solución a cualquier tipo de situación que tengan ustedes
y que se les presente. Porque otra, doctor Raúl, es el caso de las mesadas adicionales, que muchas personas no saben si tienen derecho a ella, si se fue que las quitaron o qué pasó. Y es bueno que le demos una respuesta para que de manera general pues puedan tener una comprensión interesante de este tema. Claro que sí, doctora Giovanna. Las mesadas adicionales con el acto legislativo 01 del 2005, que fue el que finiquitó sí o sí el régimen de transición, acto legislativo 01 del 2005, para que se lo aprendan. Ese acto legislativo 01 del 2005 fue el que hizo posible la desaparición del régimen de transición. Ese fue el que le dijo a todo el mundo, es que la transición solamente va a ir hasta el año 2014. No dijo la fecha exacta, dijo año 2014, pero por interpretación favorable se tuvo en cuenta hasta el 31 de diciembre de 2014. Claro. Ese acto legislativo tiene varios artículos. Uno de esos es el tema de las mesadas adicionales, la mesada 3 y la mesada 14, ¿cierto? Cuando la persona adquiere su pensión después de la vigencia del acto legislativo 01 de 2005, pierde la mesada 14, a no ser de que sea pensionado por menos de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando la persona tiene una pensión de menos de 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tiene derecho a esa mesada 14, pero hasta el 31 de julio del 2011. O sea, que que hasta esa fecha los que cumplieron la edad y las semanas tienen derecho a esa mesada. De ahí para adelante no tienen derecho a la mesada 14 las personas que se pensionaron, así sea con menos de 3 salarios mínimos. O sea, que si yo cumplí mis 60 años el 1 de agosto del 2011 y mi pensión quedó por 1,5 salarios, ya no tengo derecho a mi mesada 14. ¿Hay personas recibiendo la mesada 14 en estos momentos? Claro que sí, doctora Giovanna, hay muchas personas recibiendo la mesada 14. Siempre ¿quién es la persona que recibe la mesada 14? La persona que causa, oígase bien, que causa el derecho antes del 31 de julio del 2011. ¿Cuál es causa del derecho? En el momento en que ya cumple con los requisitos. Entonces hay mucha gente que Colpensiones le negó la pensión porque presentaron la documentación en el 2015, bueno, en 2014, pero había causado ya la pensión y es menor de 3 salarios mínimos y la había causado antes del 31 de diciembre antes del 31 de julio de 2011. Tiene la posibilidad de que se le pague la mesada 14 porque habla de causación, no de adquisición de la pensión como tal, no es disfrute de la pensión, porque es muy diferente disfrutar la pensión a causarla. Yo la puedo causar ya mismo, yo tengo mis requisitos, tengo mi edad, tengo mis semanas, pero no voy y presento la documentación, sino que me demoro 3, 4 años, pero ya la pensión la tengo causada. Otra cosa es el disfrute de la misma. Se dice que se disfruta cuando ya se le reconoce. Exacto, cuando ya empieza a recibir la platica, cuando ya le empiezan a consignar en el banco. Claro que sí, que es la finalidad especial que tenemos. Recuerden que Una Mirada a la Justicia trabaja todas las áreas del derecho y hacemos un énfasis muy especial en seguridad social. Sin embargo, también recuerden que todo el derecho se enlaza, se armoniza y trabajamos con los diferentes abogados especializados en las diferentes áreas del derecho para poder brindarles una integralidad, para poder darles una buena respuesta, un buen diagnóstico y obviamente una satisfacción en sus procesos. También las personas las estamos convocando, que se relaciona mucho con la parte de pensiones, las personas que están en una situación que no hayan legalizado su estado civil, que estén separados de cuerpos de sus cónyuges hace muchos años o hace más de 2 años y que no hayan realizado el proceso de divorcio. Muchas veces lo hemos dicho, doctor Raúl, quienes están en esa situación todavía tienen un vínculo matrimonial con esa persona, con esa mujer o con ese hombre con el que se casaron y se separaron y posiblemente fueron y formaron otra familia. Ese vínculo permanece para efectos de recibir una pensión sustitutiva eventualmente cuando fallezca el pensionado. Claro que sí, doctora Giovanna, y es muy bueno el término que usted está utilizando, pensión sustitutiva cuando fallezca el pensionado, porque cuando el que fallece no es el pensionado sino el afiliado, hablamos de una pensión de sobrevivientes, entonces hay una diferencia ahí. En el tema de la pensión sustitutiva, la ley habla que tiene que haber vivido por lo menos 5 años antes del fallecimiento de la persona para tener derecho a que se disfrute esa sustitución pensional.
se estaba interpretando como si fueran los últimos 5 años antes del fallecimiento, pero como no dice bien la norma, las cortes han interpretado que esos 5 años pueden ser antes de la fecha del 5 años en cualquier momento antes de la fecha del fallecimiento. La norma tenía que haber sido más específica y decir, desde el momento en que se murió se vuelven 5 años. Claro. Así, pero ahí es donde toca interpretar. Exacto, entonces la corte ¿qué dice? No, es que dice 5 años antes del fallecimiento. 5 años antes del fallecimiento, pudo haber sido cuando estaba joven, vivió 5 años y eso fue antes del fallecimiento. Entonces es por eso que se divide por rata. Yo me casé con esta persona, viví 5 años con esta persona, después me fui a vivir con otra persona en unión marital, duramos mucho tiempo, me pensiono, fallezco, va a reclamar mi compañera permanente y aparece la cónyuge y dice que yo también viví con él 10 años, yo también viví con él 5 años, deme a mí también un pedazo de la pensión. Entonces ahí es donde se hace la división de la pensión con el tiempo pues vivido, a prorrata se llama, a prorrata se divide a prorrata con el tiempo convivido. Pero caso más grave, doctora Johanna, como el que yo le había comentado en días pasados, es cuando yo me caso, ¿cierto? Decido terminar mi relación, pero no la formalizo. Se divorcia. Exacto, no me divorcio legalmente, no queda sentado en el registro mío de nacimiento que me casé y en las notas marginales se casa, se divorcia. Eso tiene que estar asentado en el registro civil de nacimiento. Voy y me vivo con mi madre depende económicamente de mí, fallezco, va mi madre a pedir la pensión de sobrevivientes y aparece mi cónyuge, a la cual ya no veía hace 3 años. Y venga, que es que esa pensión es mía, la pensión no es suya. Así lo estuviera viendo con él y así él la mantuviera, esa pensión es mía, porque es que ¿Y legalmente es así? Y legalmente es así, los beneficiarios de leyes en fila india. Claro. Y el cónyuge está primero que el padre o que la madre que dependa económicamente del hijo. El llamado es para no dejar conflictos, porque obviamente estamos todos en riesgos de faltar, estamos en riesgos de que pueda suceder obviamente una muerte, y lo que buscamos es que, teniendo en cuenta eso, pues usted deje a las personas que quiere beneficiar de la manera más sana, de la manera más limpia y más sencilla. Por eso, si usted tiene un vínculo matrimonial que debe legalizar, que debe terminar, obviamente la organización Una Mirada a la Justicia está prestando el servicio para los procesos de divorcio de mutuo acuerdo y cesación de efectos civiles con el 70% de descuento. Por eso entonces reiteramos la línea telefónica 503-0812 y 503-6277. Ahí en pantalla está apareciendo también la dirección para que vayan, para que consulten, y mañana en la jornada especial que vamos a tener, pues esperamos la participación de todos ustedes allí para que puedan solucionar los conflictos que les estén aquejando. Doctor Raúl, antes de finalizar, pues agradecerle plenamente la compañía y el conocimiento que nos ha brindado y esperar nuevamente contar con usted en un próximo programa. Claro que sí, doctora Johanna, esperamos que la gente vaya mañana, la gente que tenga alguna duda en el tema de pensiones, sea servidor público, no sea servidor público, le hayan reconocido la pensión, se le hayan negado, allá estaremos muy presentes para darle solución a su inquietud. Ya lo dijimos, es totalmente gratuito, aprovechen, disfruten de esta buena asesoría y obviamente les va a servir para saber qué hacer, cómo actuar, cómo proceder. Les agradecemos a todos ustedes que estén siempre en sintonía con Una Mirada a la Justicia. Nos vemos el próximo jueves de 2 a 3 de la tarde en este mismo canal CNC. Que tengan un feliz día. Hasta pronto. Una Mirada a la Justicia.